Oigan, hablemos sobre Rustem, cómo fue que llegó al imperio, cómo fue que ascendió en el imperio y llegó a convertirse en el segundo hombre más poderoso del mismo. Quédese usted al chismecito del sultán Suleiman. En este video hablaremos sobre los personajes y la trama de la novela del sultán Suleimán. Daremos algunos datos históricos con el propósito de entender mejor ciertos aspectos de la misma. Bienvenidos una vez más, una semana más al chismecito del sultán Suleimán. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más controvertidos, muchas veces odiado, muchas veces querido, pero nunca ignorado, del personaje de Rustem. En lo personal, es mi segundo personaje favorito de la serie, claro, y evidentemente después de la sultana Hurrem. Pero sabes que antes de continuar te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subimos a lo largo de la semana. Y también aprovecho para recordarte que si te gustaría apoyar el canal o quieres apoyar el canal, el que veas los anuncios completos, créeme que nos ayudas muchísimo. Y pues sin más por el momento, comencemos. El personaje de Rustem es un personaje bien interesante y complejo a la vez. Como les decía hace un momento, muchas veces odiado, muchas veces querido, pero nunca ignorado. Fue un personaje muy controvertido, considero que por su matrimonio con la sultana Mariam, porque pues se ve que en un principio cuando la sultana tendrá como unos 12, 13 años, a lo mucho pues Rustem ya se ve que está pues en edad, ¿no? Ya está, tendrá al parecer ahí en la serie, tendrá alrededor de unos 25 años, posiblemente más. La verdad es que la serie pues no nos dicen muy bien la edad, solo hay un detalle. ¿Recuerdan ustedes a Mustafa Pasha? Creo que se llamaba este hombre, por aquí les voy a dejar una imagen. En este momento no recuerdo. Elías Pasha, ya lo recordé. Elías Pasha le hace un comentario en alguna ocasión al sultán Suleimán en el que le dice que Rustem le conviene como yerno, que es un hombre muy joven. Entonces, quiero pensar que tenía alrededor de sus 25, 20 y tantos años. Pero, pues aún así era muy grande para la sultana Mariam en ese momento. Es un personaje muy controvertido y a la vez malentendido y juzgado también por estas mismas personas que no les gusta el personaje, porque a estas personajes se les olvida que era una cultura muy diferente, que eran tiempos muy diferentes y que pues el contexto social cultural de ese entonces permitía muchas cosas que el día de hoy pues no están muy bien vistas, como es el matrimonio entre personas que la diferencia de edad era muy marcada. Si ustedes recuerdan bueno, no recuerdan, pero ustedes deben de saber que en esos tiempos a las mujeres, pues más bien a las niñas, las casaban prácticamente en cuanto tenían su periodo, en cuanto ya eran reproductivamente, ¿cuál es la palabra? Sí me entienden, ¿no? En cuanto eran reproductivamente activas, se le puede llamar a eso, o que ya podían tener hijos. Ya saben ustedes, en cuanto les bajaba su primer periodo era cuando las casaban. Esto podía variar dependiendo pues cada mujercita. Y las casaban la mayoría de las veces con hombres muchísimo más grandes. Entonces, este caso del matrimonio de Mariam con Rustem es el reflejo de lo que vivía la sociedad en ese entonces. Eh, por eso me causa tanta gracia ver en redes sociales que critican tanto esta relación, pero bueno, X. Hay algo que en videos anteriores donde también he hablado acerca del personaje de Rustem no les he dicho o no recuerdo haberlo mencionado, y es la forma como Rustem llegó al imperio. En uno de los monólogos, creo que el único en el que Rustem habla acerca de su infancia, menciona que sufría maltrato de todo tipo por parte de su papá. Y no solamente él, sino sus hermanos. Y ahí en las imágenes que nos presentan sobre sus memorias se ve que él tenía entre 6 a 8 años. Era un niño muy pequeño. Y pues decide irse de su casa. Lo que a mí me resulta muy interesante de la historia de Rustem
es cómo es que él llega al imperio, porque en otros videos, por aquí les voy a dejar una imagen y en la liga les voy a dejar, perdón, en descripciones les voy a dejar la liga de este video en el que les hablo acerca de cómo los genízaros obtenían personal, es decir, cómo el imperio eh, reclutaba a los miembros de su ejército. Y esto lo hacían a través de un sistema que se llama desbirme. ¿En qué consistía esto? Pues bien, los otomanos iban sobre todo al área de los Balcanes a reclutar niños para el ejército, porque todos los genízaros en ese tiempo eran reclutados. La verdad es que no se le puede llamar reclutamiento, sino eran secuestrados. Y a esto le llamaban el sistema de esbirme porque era una especie de impuesto de sangre que los otomanos imponían pues a los pueblos que estaban bajo su dominio. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso de Ibrahim al contarnos su historia nos muestra que él fue raptado en este sistema. Los genízaros, habían escuadrones de genízaros que iban, como les comento, por diferentes poblados y regiones reclutando, secuestrando a niños para el ejército. Entonces, en el caso de Ibrahim, es muy interesante que él está feliz con su familia, pero sus padres tienen que entregar a uno, por lo menos a uno de sus hijos. En el caso, pues, de Ibrahim, le tocó a él. En el caso de Rustem, a mí se me hace muy interesante porque no lo reclutan a él. Él solito va en busca de los genízaros. Imagínense ustedes el nivel de maltrato que él tenía en su casa para que él decida a su cortísima edad reclutarse él solo o anexarse, integrarse él al ejército otomano, cuando él mismo, cuando nos está contando su historia, Rustem nos dice que las condiciones eran tan duras, las condiciones eran tan extremas que muchos niños pues fenecieron en el camino. Eso sin contar con el entrenamiento al que eran sometidos estos niños. Desde ahí podemos entender el nivel de maltrato que él tenía en su casa como para que él prefiriera recibir ese tipo de vida con los genízaros que seguir soportando la vida que le daban en su casa. Algo que a mí me resulta súper interesante del personaje de Rustem es el nombre como tal, es decir, Rustem. Él mismo nos explica que Rustem significa acróbata. ¿Por qué se me hace muy interesante? Porque les tengo un video hablando acerca de los apellidos, de que los otomanos antes de la caída del imperio no tenían apellidos para identificarse porque realmente no los necesitaban. Solamente con una descripción de lo que hacía su familia o de decir de quiénes eran hijos, de quiénes eran descendientes, con eso para ellos era suficiente para identificarse. Y en el caso de Rustem, al parecer Rustem no tenía ningún interés en que lo identificaran con la familia de su padre y al parecer él mismo se pone a sí mismo este nombre de Rustem que significa acróbata. La verdad a mí me resulta muy interesante que sea él mismo quien decida cómo llamarse. Una de las cosas más interesantes sobre el personaje, cuéntame en comentarios, ¿tú sabías esto? Y es que de verdad a mí se me hace muy interesante porque no sé si ustedes sabían, pero los otomanos, perdón, antes de la caída del imperio no tenían apellidos. O sea, fue después de la caída del imperio otomano, después de 1922, en 1934, cuando los otomanos tuvieron que inventarse apellidos, tomar apellidos para sus familias. Entonces, el hecho de que Rustem haya decidido no identificarse con su padre, para mí es súper interesante. Tengo un video histórico, por aquí les voy a dejar una imagen donde les platico, les explico cómo, por qué y cuándo fue que los otomanos comenzaron a tener apellidos. En la descripción les voy a dejar la liga de dicho video si tienen interés de conocer un poco más acerca de cómo fue que nacieron los apellidos en el imperio, bueno, ya no en el imperio, en la República Turca.
Rustem, si por algo es muy criticado, es por el hambre y la ambición que tenía de poder, de crecer, y créanme que para mí no tiene nada de reprochable. Considerando que todas las personas que trabajaban en el imperio o para el imperio, pues tenían ese derecho y tenían esa ambición. Recuerdan ustedes que la primera ocasión en la que Rustem aparece es porque está encargado de los caballos, está encargado del establo. Es como un asistente. Hay otra persona de mayor rango que curiosamente fenece de la caída de un caballo, algo muy extraño para alguien que tenía tanta experiencia con los mismos, pese a que ya fuera de edad, a muchas personas les resulta pues muy extraña esa muerte. Al parecer, pues nuestro Rustem tuvo que ver en esa situación. ¿Para qué? Pues para poder ascender un poquito más en el imperio, quedarse como encargado de los caballos, del establo. Pero también algo que es muy interesante de Rustem es que pertenece a esta secta, a este grupo selecto, donde hay un mentado Efendi. Recuerdan ustedes que ya después nos enteramos que es uno de los visires, uno de los hombres, es el tesorero del imperio. Y Rustem pertenece a esta logia secreta que es anti-Ibrahim. Y curiosamente este hombre, este Fendi, que al parecer tiene mucho aprecio por Rustem y Rustem tiene mucho aprecio por él, pues termina dándole este báculo de que tiene que deshacerse de Ibrahim. Recuerdan ustedes que a este Efendi pues terminan, Iskander Shalabi, terminan pues ejecutándolo por intrigas de Ibrahim. Ellos eran enemigos naturales. Pero algo que les digo a mí me resulta muy curioso, me llama mucho la atención, es que este Fendi confiaba y apreciaba mucho a Rustem, y Rustem igualmente, este aprecio era recíproco. Entonces Rustem se queda con esa batuta de que tiene que deshacerse de Ibrahim, y en varias ocasiones coopera para que esto sea así, para debilitar la imagen que Suleiman tiene de Ibrahim. Me resulta bastante interesante. Oigan, y si usted, al igual que yo, es Team Hurrem, sabrá que Rustem es el mejor regalo que le pudieron hacer a la sultana Hurrem. No porque se lo dieran como esclavo, sino porque en una de las tantas campañas y salidas que tuvieron los hombres, pues Hurrem no podía quedarse totalmente sola. No hablando específicamente del palacio, en el que siempre tenía problemas con las mujeres del harem, sino en general. El Efendi, que es el mismo Iskander Shalabi, como es aliado de Hurrem, en uno de los momentos en los que Iskander tiene que ir a la campaña, a una de las campañas con Suleiman, decide dejarle a un encargado a Hurrem, decide dejarle a alguien de su entera y total confianza, que claramente es Rustem. Y es a partir de ahí que comienza a crearse esa mancuerna tan poderosa que Hurrem y Rustem tuvieron. Comienza a hacer trabajos para ella, Hurrem comienza a darse cuenta que es una persona súper confiable, pero sobre todo súper, ultra, mega eficiente. O sea, Rustem se ganó mi respeto desde sus primeras apariciones, por la forma tan eficiente en que hacía las cosas, muchas veces sin que Hurrem se lo pidiese. Y es por eso que esta mancuerna es una de las, desde mi parecer, una de las mejores de toda la novela. Y es que al igual que muchas otras personas en la novela, Rustem no hacía este tipo de trabajos para Hurrem solo porque Hurrem le cayera muy bien, no, o sea, había un interés de crecer en el imperio, de ser alguien más renombrado, de alcanzar altos puestos. Yo estoy segura que Rustem siempre quiso ser el segundo hombre más poderoso, y si se hubiese podido, también hubiese querido llegar a ser el sultán, como en su momento lo quiso Ibrahim. Eso no es reprochable para mí en el caso de Rustem.
Y también por esto lo critican mucho porque una de las formas más fáciles o rápidas, si se le puede decir así, para crecer en el imperio, pues era ser parte de la dinastía. Y la única forma que Rustem tenía para ser parte de la dinastía, pues era ser el yerno del sultán, porque solo tenía una hija, es decir, la sultana Mariam. Entonces, pues desde ahí comienza a trabajar su cabecita. Les decía en un principio que Rustem es muy criticado, esta pareja es muy criticada por la diferencia de edad. Cuando hay muchísimas parejas a lo largo de la serie que pasaron exactamente por la misma situación que Mariam pasó con Rustem. Está la sultana Shahrazad, que su esposo era muy grande, que no lo quiso. También está Atice cuando lo casaron con su tercer esposo, no recuerdo ahorita el nombre de este hombre. Después, ¿a quién más está? A la sultana Fátima, que su esposo le triplicaba la edad y era una persona que ella detestaba con todo su ser. Luego, si nos vamos a la serie de Cosem, hay un montón de matrimonios que fueron arreglados exactamente de la misma forma. Es más, ¿saben qué? Ustedes recuerdan a este viejecito, al amigo de Suleiman, no recuerdo ahorita el nombre, pero este juez, el juez de Estambul, su esposa era súper joven y él estaba súper viejito. Este tipo de uniones, con tantas diferencias en la edad, era completamente normal, pero claramente como Mariam estaba enamorada de uno de los hombres más guapos de la serie, pues ahí sí hay que hacerla de a pedo. Porque si ustedes recuerdan, Hurrem aceptó ese matrimonio de Mariam con Rustem hasta que se aseguró que realmente Bali Bey no sintiera nada por Mariam, porque Mariam estaba aferrada a casarse con Bali Bey. Entonces, como había una promesa que Hurrem le había hecho a Mariam en algún momento en el que le dijo que le iba a permitir casarse con quien ella quisiera, fue hasta el momento en el que Hurrem se súper aseguró de que ese matrimonio pues realmente no tenía ni pies ni cabeza porque él no la quería. Hasta ese momento fue que aceptó que Rustem se casara con Mariam, perdón. Algo que me consuela mucho es saber que este drama de el odio que sentía Mariam con Rustem solamente fue en la novela. Yo sé que les dije en un principio que les iba a hablar acerca únicamente de la novela, pero tengo que meter este dato histórico. Recuerden ustedes que en la vida real, o si usted no lo sabía, en la vida real el matrimonio entre Rustem y Mariam, si bien es cierto que fue arreglado con fines políticos, como lo vemos en la serie, también tiene que enterarse que fueron muy felices, que hay correspondencia entre ellos, hay cartas que se escribían entre ellos en las que se hablan con términos muy cariñosos. De Rustem no me sorprende, pero de Mariam tiene que enterarse usted que Mariam se refería a él como su león valiente, se refería a él como mi amado. O sea, si bien, como les digo, en un principio el matrimonio fue por conveniencia política, pues terminó habiendo más que conveniencia a lo largo de los años y que Mariam pues no volvió a casarse, al parecer no porque no quisiera, sino como una especie de respeto y respeto y por amor que le tuvo a su difunto esposo. Si ustedes quieren, bueno, no si ustedes quieren, por aquí les voy a dejar una imagen hablando de las verdades y mentiras que nos dijeron en la novela acerca del personaje de la sultana Mariam, donde también les hablo acerca de estas cartas que se escribieron entre ellos dos, y en la descripción del video también les voy a dejar la liga de ese video. Así que para mí es lo único que me consuela, el saber que este matrimonio entre ellos dos en la vida real fue más que conveniencia y que sí se quisieron y sí se amaron mucho. Oigan, si se fijaron que Rustem es el único visir que en el mandato de Suleimán, por pedido y orden de Suleimán, ascendió a su puesto en dos ocasiones. Una pues fue su primer nombramiento y la segunda es porque al parecer fue una estrategia de Suleimán para proteger la vida de Rustem, porque si usted recuerda,
cuando es la ejecución del príncipe Mustafa, los genízaros quieren linchar a Rustem. Entonces Suleiman lo quita de su puesto, pone a otro que después va a ser su cuñado, o no, ya es su cuñado, pone a otro de sus cuñados que termina desuscribiendo de la vida también. Pero una vez que Suleiman quita a este otro visir, a Kara Mehmed Pasha, vuelve a subir a su yerno al poder, vuelve a subirlo como primer visir, y también es el único visir del que Suleimán se expresa muy bien de él después. Incluso también hablaba muy bien de él, aun cuando estaba con vida, diciendo que en, en su gestión como visir, el tesoro del imperio había crecido bastante, cosa que no hizo con otros visires, pero con su yerno sí lo hizo. A pesar de que como que no le caía muy bien, evidentemente porque pues papá celoso, pero me llamó mucho la atención eso que Rustem subió en 2 ocasiones como primer visir, y pues que el sultán se expresaba muy bien de él. Oigan, ¿ustedes qué piensan? En un video de TikTok yo les comentaba que una de las teorías que yo tenía era de que Rustem en realidad siempre estuvo enamorado de Hurrem, o que a lo mejor no era como un amor romántico, sino como una admiración por la sultana, porque la forma en la que Rustem se expresa de ella, aún delante de su amante, la señora Méndez, que por cierto, oigan, hablando de la señora Méndez, tengo un video histórico que tú vas a ver este video alrededor de lunes, pero en esta misma semana, el jueves, voy a subir un video de la señora Méndez. Dios mío, tienen que verlo, por favor, porque estoy muy enojada. Ya se los he dicho en videos de TikTok, pero la forma en la que ensuciaron los nombres de muchas mujeres en la serie me tiene muy molesta. De verdad, tienen que ver el video histórico que voy a subir acerca de esta mujer, de la señora Gracia Nací Méndez. Es una joya. O sea, no necesariamente el video, que pues para mí sí, pero me refiero a que la historia de esta mujer en la historia es fascinante. Pero bueno, volviendo al tema. Aún delante de su amante, Rustem se expresa súper, súper bien, de una forma súper bonita de la sultana Hurrem, diciendo que es la mujer más hermosa del mundo. Obviamente cuando está diciendo estas cosas, pues ya está distanciado, muy distanciado de Mariam, pero aún así el que digas que tu suegra es la mujer más hermosa del mundo, pues sí te deja como pensando de, en realidad Rustem se casaría, buscaría casarse con Mariam porque era la única forma de estar cerca de Hurrem, una mujer súper ultra mega inalcanzable para él. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Una de las escenas que me conmueven mucho es la forma como se está despidiendo de ella. Recuerdan, Hurrem ya está muy enferma y está diciéndoles a cada persona de su confianza lo que tienen que hacer después de que ella fenezca. La forma como Rustem toma la mano de Hurrem y la besa cuando ella le da instrucciones se me hace súper tierno, súper, súper tierno. A pesar de que Hurrem, como en 2 ocasiones, traicionó a Rustem, y desde mi punto de vista, Rustem no traicionó realmente a Hurrem en todo lo que estuvo sirviéndoles. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que en realidad Rustem siempre estuvo enamorado secretamente de Hurrem? ¿O que sencillamente era por admiración, por cariño? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Espero leer tus opiniones en comentarios. Platícame de qué otro personaje te gustaría que habláramos, o qué piensas acerca del personaje de Rustem, de Hurrem, de Mariam. ¿Qué piensas acerca de las cartas que se escribieron estos dos en la vida real? ¿Qué piensas tú de cómo se desarrollaban, o cómo se daban más bien, los matrimonios en esa época? Bastante extraño, ¿no? Te leo en comentarios. Si llegaste hasta el final del video y te gustó el video, oye, regálame tu like, comparte este video, sígueme en todas mis redes sociales, suscríbete por favor. Te veo en otro video, te veo la siguiente semana en otro video
chismoso acerca de las andanzas de los personajes del sultán o de Cosem. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Nos vemos la próxima semana. Bye.